Hola, ¿qué tal? He denominado a estos videos cápsulas conceptuales porque en ellos voy a explicar algunos conceptos que son importantes en el ámbito lingüístico, pero que no tienen que ver directamente con el aprendizaje de una lengua. De hecho, todos sabemos que aprender una lengua no significa aprender conceptos, pero ya que estamos en eso, pues vale la pena para aquellos que así lo quieran expandir su mundo conceptual con algunas nociones, pues que son importantes y que no dejan de- de estar relacionadas con el estudio de la lengua, pero que como digo, de ahí necesariamente, no necesariamente tienen que estudiarlas alguien que quiera aprender un idioma. En este caso vamos a hablar del fonema y el alófono, ambos conceptos que son claves dentro de la fonología. Tal y como lo dice ahí, un fonema es un sonido que tiene un valor contrastivo, es decir, que se opone a otros sonidos. Esto en la teoría más general y aceptada por los lingüistas, porque hay diversas teorías en las que esto podría no ser así. Pero en general, aceptamos que un fonema es aquel que tiene un valor contrastivo, es decir, que cambia el significado. Toda lengua, todo idioma tiene un sistema de fonemas, es decir, un conjunto de sonidos que son la base con la cual crean sus palabras. Los fonemas se escriben entre barras inclinadas, que hoy día alguna gente llama eso slash, pero esto es un anglicismo, entonces se puede decir barras inclinadas. Para determinar que existe un fonema hay que encontrar un par mínimo. Un par mínimo es un conjunto de palabras en las cuales un único sonido cambia un único sonido y al cambiar este cambia el significado. Entonces, ahí es donde encontramos un par mínimo. Un par mínimo es cuando todo en la palabra es igual excepto el sonido que queremos determinar como fonema. Quizás con un ejemplo es más fácil ver. Podemos ver acá que tenemos dos palabras en español, bata y pata. Y básicamente estas dos palabras lo que quieren hacer es determinar el estatus fonológico de la B y la P. Y por ello vemos que los únicos sonidos que cambian son la B y la P. Al cambiar la B por la P dentro de la palabra, se nota claramente que hay un cambio de significado. Bata, la prenda de vestir, pata, la, eh, la sección corporal. Esa, el pequeño, apóstrofo que está ahí antes de la B es lo que se marca el acento en transcripción fonética. Ahora bien, entonces decimos que la B y la P constituyen fonemas en español, porque si yo cambio la B por la P en español, cambia el significado. Bata y pata son diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez en Cavécar, que es una lengua indígena costarricense. Aquí podemos ver que efectivamente si cambiamos la B por la P, también se produce un cambio de significado. Tenemos la palabra B, espíritu malo, y abajo tenemos la palabra pi, que significa gente. Entonces, al cambiar la B por la P en esta expresión, hay un cambio de significado. Por lo tanto, tenemos un par mínimo y como tenemos un par mínimo, podemos afirmar que la B y la P son fonemas en Cavécar. También existe el concepto de alófono. Los alófonos son las variantes que poseen estos fonemas. El ejemplo que damos aquí es con la B, la D y la G, ¿verdad? Estos sonidos en español tienen un alófono fricativo. No se pronuncian igual a inicio de palabra, por ejemplo, que cuando están en medio de dos vocales, ¿verdad? Ahí lo tenemos
un ejemplo con la palabra baba, que es el líquido este que sale de la boca. Si usted pronuncia baba, se va a dar cuenta que la ba del inicio es lo que llamamos una oclusiva, es decir, porque explota. Pero la segunda no. La segunda es fricativa porque no se llegan a cerrar los labios totalmente. Nadie en español dice ba. La gente dice ba, va. Y ese va de la segunda sílaba es, ¿cómo es que se llama? Es una variante de B. Pero la gente no se da cuenta que entre va y va hay una diferencia. De hecho, normalmente las personas que hablan no sienten una diferencia. Eso es porque como son variantes alófonos de un mismo fonema, la gente tiene en su cerebro la idea de que es el mismo sonido. Y aquí ya vamos entendiendo un poco cómo es que funcionan estos dos conceptos en una lengua. Un ejemplo acá que quisiera ver es el de los alófonos de D en español. En español podemos ver algunos variantes. Vemos la D, el alófono, entre barras inclinadas y las diferentes realizaciones alofónicas entre corchetes. Vemos donde. La palabra donde tiene esa D oclusiva, es decir, que explota claramente, es decir, no hay ninguna duda. ¿Dónde? Eh, pero vemos que, por ejemplo, la palabra nada, dependiendo cómo se pronuncie, puede tener primero una fricativa, igual que como decíamos ahora con el caso de la B, y la gente dice nada. Vean que da, no da. Hay una diferencia entre da y da. Y ahí lo que nadie dice nada, no es nada, sino nada. Ese da es claramente el sonido que es un alófono de la D, es decir, esa D, además, si uno pronuncia muy rápido, podría desaparecer sin nada, nada, nada. Es decir, más, todavía más murmurado, es lo que llamamos eh, una consonante murmurada. Y finalmente, ya rápidamente, uno podría decir na, na, y rotundamente desaparece la consonante. Entonces, en este caso, como podemos ver, las diferentes realizaciones que puede tener el fonema D en español. Pero acá tenemos los alófonos de Denkabeker. Ven que Denkabeker es totalmente diferente porque la fonología de una lengua no tiene por qué coincidir con la de otra. En este caso, D tiene realizaciones fonéticas totalmente diferentes. D, pues por supuesto tiene la realización oclusiva, pero la N, la nasal, es un sonido diferente en español. En Cabecar es una variante de D. Y lo mismo la R y la R, tanto la vibrante múltiple como la simple. Entonces, no son sonidos independientes, son formas alofónicas de la D. Es decir, la D en Cabecar es un fonema más grande que abarca a la R. Eso no ocurre en español. Lo que vemos aquí claramente es que esas realizaciones en Cabecar son muy diferentes a las realizaciones que acabamos de ver para el español. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es, por ejemplo, la palabra monocongo en algunos dialectos del sur es daque, mientras que en los del norte es naque. Uno dice, pero ¿qué ocurrió ahí? Realmente lo que ocurrió es que no pasó nada. La D y la N son el mismo fonema. Lo que pasa es que la nasalidad expandió hacia atrás y nasalizó la D. Por ejemplo, o otro ejemplo que tenemos acá es Gizda y Vara. Gizda conmigo, Vara contigo. Vemos que uno dice que raro, porque uno es con da y el otro es con gra. Bueno, lo que sucede es que ahí tenemos una consonante, Giz termina en S consonante, mientras que va termina en vocal A. Entonces, claro, la D se manifiesta ante consonante, la R se manifiesta ante vocal. Y también podemos verlo aquí en este ejemplo de abajo, Ijedakahu, Ijedakahu, Ijerakahu. Es lo mismo. Si usted quiere dice Ijedakahu o si usted quiere dice Ijerakahu. Porque la D y la R, como decimos, no producen un cambio de significado. Aquí está la clave. Usted puede cambiar la D por la R en Cabecar y no va a producir un cambio de significado como si lo produciría en español.
Entonces, sonidos que son fonemas diferentes en una lengua no necesariamente lo son en otra. Es decir, como estamos viendo ahora, puede ser que la D y la R son el mismo sonido, o sea, fonemáticamente son el mismo sonido en Quebec, pero no en español. En español son dos fonemas diferentes. Vamos a ver un último ejemplo con esto y con eso cerramos esta cápsula conceptual. En español, la B y la M son fonemas. ¿Por qué? ¿Por qué la B y la M son fonemas? Porque tenemos palabras en las que si yo cambio la B por la M, se produce un cambio de significado. Banco y manco. Banco y mancos. Vean B, M. Donde cambio la B por la M, se produce un cambio de significado. Banco, el lugar donde uno se sienta. Manco, la persona a la que le falta una mano, un brazo. Entonces, aquí hay claramente un cambio de significado. Son un par mínimo, por lo tanto, B y M son fonemas en español. En cambio, ¿qué sucede en Cabecar? En Cabecar la B y la M no son fonemas. Ocurre exactamente como la D y la N que vimos ahora. La M es un alófono de B, es una variedad de B, una manera especial de pronunciar B. Nunca uno va a encontrar en Cabecar dos palabras en las que estos sonidos se opongan, porque no son fonemas. Entonces, hay expresiones más bien en las que se puede cambiar uno por otro y no va a pasar nada. Es lo que vemos en este ejemplo, donde vemos esta expresión que se utiliza para saludar, ba shkina, ahí la tenemos la B, pero ocasionalmente la nasalidad se va a mover hacia la izquierda. Recordemos que esas rayitas que se llama Macron suscrito son la marca de la nasalidad en Cabecar. Y al retrotraerse hacia donde está la B, entonces se va a nasalizar. Entonces la ba se va a transformar en ma. Y entonces de ba shkina pasa a mashkina, mashkina. Y vemos que la B y la M, pues ahí están. Pero no, hay un cambio, pero no hay un cambio de significado. Ba shkina es lo mismo que mashkina, nada más que en un caso se pronuncia nasal y en otro no. Entonces, no hay cambio de significado. Eso prueba efectivamente que la B y la M son el mismo fonema y prueba lo que estábamos diciendo, que los sonidos que en una lengua son fonemas no necesariamente tienen que ser fonemas en otro, como estos casos entre el español y el cabeca. Bueno, muchas gracias por escuchar este video. Espero que sea de utilidad para todos.